試劑、藥物、手術同培菌，全部都係我嘅興趣。當然，亦都只不過係興趣。醫生，我建議你唔好咁叫我冇咩救人嘅本事。可以令人意識到生命嘅意義先叫得做拯救，而我只不過係令佢哋唔使死。Nuestra historia comienza en el país de Yan, para ser más exacto en la ciudad de Lungmen. Antes de los eventos del juego, hubo alguna vez un doctor. Un reconocido doctor que trabajó en el Hospital Central de Lungmen, quien además de ser reconocido por su conocimiento y profesionalismo, también lo fue por su enorme ética médica, alguien quien seguía las reglas y siempre priorizaba el bienestar de sus pacientes. Respetado, admirado, visto como un ejemplo a seguir, pero también un hombre de familia, sería padre de un único hijo, un hijo que también sentía una enorme admiración por su padre. Sin embargo, las cosas cambiarían cuando un día, aquel doctor sería víctima de un complot hacia él, un incidente en donde una persona, posiblemente muy importante, perdería la vida y aquel doctor sería incriminado por cometer negligencia médica. Quienes alguna vez fueron sus compañeros de trabajo serían los mismos que lo terminarían difamando y señalándolo como el único culpable del incidente. Esto sería un golpe bastante bajo para aquel doctor, quien no solo vería como toda su reputación se derrumbaba y los demás hospitales le cerraban las puertas en su cara, también su familia se vería afectada, pues no podían salir a la calle sin ser mal vistos por la gente. La cosa llegaría tan lejos que aquel doctor junto con su familia se vieron obligados a desaparecer del ojo público. Por un muy largo tiempo. 医疗部的人找我，别了吧，我不怎么喜欢专业医生的，坚信自己的职业很高尚，因为能够拯救别人而满足。信念一旦破碎，是会死的。总是看着这种事发生，我有些难过，真的。El tiempo pasó y aquel doctor volvería a ser visto, pero ya no era el mismo. Ahora ese respetado doctor ahora solo era un médico clandestino. Sádico, cruel y sin ningún código moral, lograría armarse una reputación en el bajo mundo de la ciudad de Lungmen. Incluso los líderes más temidos de las bandas criminales más grandes del bajo mundo se lo pensaban dos veces antes de meterse con él. Aquel niño que alguna vez admiró a su padre, solo vería como ahora era todo lo contrario, un hombre cruel y que poco o nada le importa la salud o el estado de sus entre comillas pacientes. Durante su adolescencia aquel niño perdería a su padre durante una guerra de pandillas, por lo que se quedaría completamente solo. Gracias a los conocimientos que adquirió de su padre, heredaría su manto. Nunca intentó ser mejor, nunca intentó hacer las cosas de la forma legal, él decidió quedarse en el bajo mundo e incluso siendo solo un adolescente. Lograría formarse una reputación. Aún así parece que realmente nadie sabe cuál es su nombre real, pero todos en el bajo mundo de Lungmen lo conocerían a ese chico como, el médico felino clandestino, Aak. Como él creció en el bajo mundo, vería lo peor de lo peor y esto haría que Aak le tuviera un enorme desprecio y rechazo a la medicina. Después de todo, no importa que tan rápido corras a ayudar a la persona, no importa si tienes el conocimiento y las herramientas necesarias para ayudarlo o si tienes el fármaco más efectivo del mundo, nada te puede garantizar que logres salvarle la vida a esa persona. Pero ¿por qué no les leo un poco uno de sus archivos, para que entiendan un poco mejor su forma de pensar? La actitud de Aak al recibir su segundo ascenso a la élite, el pánico, resulta algo sorprendente. Pero si lo piensas, no es tan difícil de entender. Despreciaba la medicina en su conjunto y, en ese sentido, se consideraba aún más inferior. Si la medicina es inútil, ¿no es cierto que yo, como médico, soy aún más inútil? Cuanto mayor es su competencia médica, más se rechaza a sí mismo. Pero si intenta dejar la medicina, pierde su propósito, y así el círculo vicioso continúa. Básicamente Aak desprecia todo lo que representa la medicina y su propósito moral, pero tampoco puede dejarla porque es lo único que sabe hacer bien, y mientras más se enaltezca la profesión, más grande será su odio hacia esta. Debido a esta forma de pensar, él no se toma las cosas de manera seria, al punto que incluso llega a hacer bromas relacionadas con las lesiones de su paciente incluso si el paciente está consciente. A pesar de su actitud despreocupada y en algunos casos irresponsables, a su corta edad su conocimiento médico ya superaba la de médicos que llevaban años en el campo de la medicina. Incluso llega a tratar con enfermedades bastante raras con soluciones algo extrañas pero efectivas. Esto se debería a que Aak, sin que muchos de sus pacientes lo sepan, suelen ser sus conejillos de indias para probar sus medicamentos experimentales.
Un ejemplo de esto sería visto en el capítulo 2 de la historia de la forja antigua de lava, en donde este ayuda a un oficial usando un medicamento experimental que por alguna razón, tenía un sabor a sandía y encima al final este recalca que fue un éxito porque la persona no se murió. Otro ejemplo de que este suele usar a la gente como sujetos de pruebas es que en varios de sus diálogos suele mencionar que espera ver los resultados de sus nuevos medicamentos durante las batallas, incluso en uno menciona que si podemos capturar a algunos enemigos para que pueda usarlos como conejillos de indias. Por lo que Ack es otro ejemplo de que efectivamente, en Rose Island aceptan a cualquiera siempre y cuando sea de utilidad. Volviendo con su historia, como si fuera una broma del destino, él también quedaría atrapado en medio de una pelea de pandillas, y aunque pareciera que compartiría el mismo destino como el de su padre, él terminaría siendo salvado por un canino llamado Un, quien después de salvarlo decidiría recomendarlo a la agencia de detectives de Lee. Sin saberlo en el momento en el que Ack decidió unirse a la empresa del señor Lee, su vida daría un giro de 180 grados. 親父はな、一応すごい医者だったよ。人命救助が口癖でさ。でもあざけられて、のけ者にされて、そんではめられて。急転直下で極悪の道にまっしぐらだったよ。ま、それほど珍しいことだとは思わないけどさ、本当に。でもそれが、俺の人生を変えたってのは認めるぜ。Cuando el señor Lee llegó a Lungmen, este rápidamente se familiarizó con el bajo mundo y de paso fundaría su propia agencia de detectives, aunque en realidad solo lo registraría como una agencia de detectives por temas legales del país de Yan. Sería gracias a él que Rose Island lograría mover a sus operadores con facilidad en el bajo mundo cuando tienen una misión en las zonas más peligrosas de Lungmen. Él le abriría las puertas a Ack después de que Un lo salvará de casi morir en una guerra de bandas y lo volvería el médico de la agencia. A pesar de la personalidad algo problemática de Ack, el señor Lee lo vería como un hijo, pero eso sí asegurándose de que Waifu y Jun lo tengan vigilado. Aunque no lo menciona mucho, a Ack le tiene un gran respeto y incluso me atrevería a decir que llegaría a verlo como una segunda figura paterna. Por otro lado tenemos a Jun, quien antes de unirse a la agencia él trabajaría como guardia de seguridad de una empresa, pero debido a su personalidad tranquila y honesta, ocasionaría que sufriera acoso por sus propios compañeros hasta que finalmente sería despedido. Al perder su empleo vagaría por las calles de Lungmen como un vagabundo, hasta que se topó con el señor Lee, quien lo invitaría a unirse a su agencia, volviéndose así el cocinero oficial. En cuanto a su relación con Ack, su relación se puede resumir en una relación hermano mayor y hermano menor, ya que aparte de servir como enlace entre Rose Island y la agencia de detectives, también es el encargado de evitar que Ack y Waifu Kause no se metan en problemas. Incluso el personal de Rose recomienda que si se llegara a presentar la situación en la que Ack se ponga insoportable, solo deberán reportarlo con Jun para que el problema se resuelva rápidamente. A pesar de eso, Jun se preocupa genuinamente por él, pues lo único que él quiere es que Ack logre ver la bondad del mundo y sobre todo mejore como persona. Por último tenemos a Waifu, quien es hija del famoso artista marcial Wei Tianpei, pero debido a su pasión por el Kung Fu, la terminaría abandonado para emprender un viaje en solitario por todo el país de Yan, por lo que quedaría al cuidado del señor Lee, quien sería como un tío político para ella y de paso sería el elemento táctico de combate de la agencia. Tiene un fuerte sentido de la justicia y siempre busca ayudar a los demás, aunque a veces puede llegar a exagerar. Esta actitud suya se puede ver más en la miniserie de Agencia de Detectives Lee, una miniserie que salió junto con la primera temporada de Arknights y que retrata el día a día de nuestros furros favoritos. Volviendo al tema, uno diría que por esta diferencia de personalidad la recta y disciplinada Waifu y el malhumorado Ack se llevarían bastante mal, pero para sorpresa de todos ambos se llevan bastante bien. Esto se debe a que Waifu cree firmemente que él es una buena persona en esencia, y él, aunque la ve como una persona anticuada, reconoce que le es imposible no llevarse bien con ella. Pero cabe aclarar que si llegas a ver que Ack anda de busca pleitos, en lugar de llamar a Jun se recomienda llamar a Waifu para solucionar el problema y de paso entretenerte con lo que pasará. Podría decirse que gracias a la agencia y al hecho de que el señor Lee y sus compañeros, quienes se ven más como una familia que como simples compañeros de trabajo, lograrían influenciar a Ack para que no siguiera el camino de su padre, pues debido a su personalidad problemática y su desprecio por la medicina, lo más probable es que hubiera terminado como un reflejo exacto de su padre y tal vez compartiendo el mismo triste destino.
So, you're the doctor, eh? Nice to meet you. My name's Ak. That's right, 2 A's with a K. Anyway, I'm here because the agency got some business here at Rhodes Island. Quick question before we start. Does the phrase medical mishap put you off? Ack trabajaría como investigador médico en Rose Island como parte del acuerdo de la agencia de Lee y la farmacéutica, y aunque no lo pareciera, él demostraría ser una fuente inagotable de conocimiento y teoría médica. Pero debido a su personalidad, su forma de ver a la medicina y sus métodos cuestionables, haría que la mayoría del personal médico de Rose Island lo criticaran por sus métodos y sus medicamentos bastante extraños que suele crear. Si bien Ack prefiere evitar a toda costa interactuar con el personal médico por el asco que le dan los médicos. También les demostraría que él sabe lo que hace, como por ejemplo abordando enfermedades extrañas con soluciones únicas, o como ya mencioné, creando medicamentos bastante raros como pastillas que hacen que los pedos que te tires huelan a sandía, o que provocarán que la persona que los consumiera pierda la capacidad de reconocer ciertos tipos de colores, aunque no sé para qué quisieras eso último. En resumen, a pesar de no seguir los estándares de la medicina y sus normas, nadie puede negar que sus habilidades médicas son bastante buenas. Pueden cuestionar mis métodos, pero no pueden cuestionar mis resultados. También suele participar en varias misiones con otros operadores. Principalmente como apoyo, pues este suele brindarles poderosos estimulantes que él crea para mejorar el rendimiento. Estos estimulantes suelen ser de bastante ayuda para los operadores, pero también pueden llegar a tener uno que otro efecto secundario. Cuando Ack no está en misiones de campo, se suele quedar encerrado en su pequeño laboratorio privado, del cual, por cierto, se suele escuchar a Ack reírse de forma bastante inquietante desde adentro. Incluso se ha reportado que olores bastante extraños suelen emanar desde adentro, por lo que podemos decir que Ack se la ha de estar pasando a toda madre adentro. A pesar de no llevarse bien con el personal médico, solo hay 2 excepciones. Uno de estos sería el doctor, es decir, nuestro protagonista, al quien considera un igual porque según él, comparten la misma filosofía, y el caso más reconocido que es con nada más y nada menos que Warfarin. Cuando Ack se enteró de que ella era el legendario médico conocido como el Sr. Lord, incluso alguien como Ack, que rechaza la medicina, no pudo evitar involucrar a la vampira en discusiones académicas con bastante frecuencia, o teniendo competencias sobre quién tiene la razón en X tema. Aparte, como a Warfarin tampoco es tan respetada por ciertos operadores y no tiene tanta ética, haría que los dos tuvieran una dupla increíblemente buena. Incluso se llega a mencionar que si se llega a presentar el caso en el que ambos descubran que tienen gustos o intereses comunes, la cosa suele terminar en risas extrañas y vítores, ya sea en el laboratorio de Ack o en el de Warfarin. Y estoy hasta atrás. Sí, yo también. Para finalizar su historia. También debo mencionar que si bien dije que el personal médico no se llevaba del todo bien con él, con el tiempo llegarían a aceptarlo tal y como es. Esto más al enterarse de su pasado, comprendiendo mejor el por qué es así. Después de todo, él no tuvo a alguien que lo guiara por el buen camino, solo un padre despiadado y cruel que ahora poco o nada le importaba la vida de sus pacientes. Y que la única razón por la que su moral no se desmoronó por completo sería gracias a la agencia y a sus miembros, que lo aceptarían como era, y que nunca dejaron de creer en él. También Rose influiría en él. Después de todo, Ack cree que Rose Island pareciera ser la única compañía que realmente intenta hacer del mundo un lugar mejor. 我不讨厌罗德岛，相反，我觉得你们很专业。这片大地上每时每刻都有人死去，光是缩起来行医制药，直到泰拉毁灭也不会有什么效果的。没多少人明白这一点，但你们心里很清楚。真好。 Bueno, gente, eso sería todo por hoy. Espero y les haya gustado esta cochinada. Lamento la calidad, sinceramente, aún no me acostumbro a hacer este tipo de vídeos. Igual espero haberlos entretenido un rato. Que tengan un lindo día, tarde o noche. Adiós. わらわはワルファリン。血液学が専門の医師だ。ヒーリングアーツでのサポートもそうだが、血液学で得た知識と経験が、よりそなたたちの役に立つはずだ。では、世話になる。